Hermanos, continuamos con Daniel, esta serie de mensajes que estamos teniendo sobre este libro profético. En el capítulo 6, en esta ocasión, estaremos predicando sobre todo este capítulo 6, en lo que hemos titulado Victoria en el foso. El capítulo 6 contiene el registro de una victoria más de Daniel en Babilonia. Este siervo de Dios que siendo un adolescente junto a otros hebreos fue llevado a Babilonia, pero al igual que sus amigos había decidido vivir su fe de una manera real. Dios para Daniel no era una deidad distante, sino una persona viva con la que podía relacionarse de una manera muy íntima. Y gracias a esa relación especial de Daniel con su Dios, pudo enfrentar las pruebas tan terribles que enfrentó en Babilonia. Pruebas que, al igual que sus amigos, tuvo que pasar por ellas. Dios no le eximió ni le libró de estas adversidades, sino que le protegió en medio de ellas. Y precisamente la historia de este capítulo 6, que nos relata la razón por la que Daniel fue al foso de los leones y cómo Dios le guardó milagrosamente en ese lugar, es un ejemplo de cómo Dios nos protege en medio de la prueba. Porque no tenemos una garantía, Dios no nos ha dado un salvoconducto para transitar por este mundo y escapar del sufrimiento y las tribulaciones. No, el Señor Jesucristo lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción. No dijo tal vez, quizás, sino que lo afirmó. Pero dijo también: confiad, yo he vencido al mundo. Y en medio de las pruebas que tengamos que enfrentar, no estamos solos. Daniel no estuvo solo en el foso de los leones. Sus amigos no estuvieron solos en el horno de fuego. Dios nos acompaña porque Él lo ha prometido. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de esta mañana en traer tu palabra. En tus manos nos ponemos. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad humana y te suplicamos que tu Espíritu hable a través de nuestra vida, Señor. Que este sea un tiempo en el que tu pueblo pueda ser edificado y las vidas que aún no te conocen puedan ser salvas. En tus manos nos ponemos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, al final del capítulo 5 de Daniel, vimos la caída de Babilonia y el levantamiento de Darío el Medo. Nos quedamos con las palabras de los versos 30 y 31 del capítulo 5. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aproximadamente 2 años después, Daniel, quien en esa época tenía más de 80 años, fue convocado de nuevo a la corriente principal del poder político del nuevo imperio medo-persa. O sea, Daniel no era un anciano esperando sus últimos días, sentado en una cómoda mecedora, leyendo la prensa o mirando televisión, como sucede hoy con muchos ancianos, ¿verdad? Él era un anciano activo, un anciano que había decidido permanecer en el juego hasta sus últimos días. Y aún con más de 80 años, y al llegar un nuevo gobernante, Darío el Medo, nuevamente Daniel regresa al escenario político. Su carácter íntegro, irreprochable, le hacía atractivo para aquellos que estaban en el poder. ¿Por qué? Porque estas personas generalmente están rodeadas de vividores,
de gente corrupta que siempre buscan su beneficio y hoy pueden estar apoyándote y mañana dándote la espalda porque carecen de integridad. Si algo vemos con dolor en nuestros días es que la mayoría de los líderes políticos que aparecen en el escenario carecen de integridad. Recuerden que integridad es lo que usted es cuando nadie le está mirando. Integridad es no tener fisuras, motivos ocultos. No es pasear con máscaras, no máscaras contra el virus, sino máscaras que representan una personalidad que no tenemos. Una persona íntegra es siempre fiel en todas partes. Y Daniel era un hombre íntegro, y esto lo hacía atractivo para las personas que estaban en el poder, porque no tenían realmente personas seguras en quien confiar. Y vuelve al escenario. Quiero que veamos varias cosas en esta historia de Daniel capítulo 6. En primer lugar, vamos a ver que Daniel es el favorito de Darío. Dice el verso del 1 al 3, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Darío coloca a 120 sátrapas o gobernadores a cargo de las provincias conquistadas y de los reinos de su imperio. Parte de sus responsabilidades era cobrar impuestos para el rey. Y debido a que había corrupción, o sea, la corrupción no es algo de nuestros días, es tan antigua como el pecado mismo. Donde quiera que está el hombre, hay un corazón perverso y está la tendencia a la corrupción. Y debido a que los funcionarios de Darío también eran corruptos, él escoge a 3 hombres como gobernadores que velen por sus intereses. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Darío estaba más impresionado con Daniel que con los otros 2 gobernadores. Y lo escogió para que ejerciera el cargo de primer ministro de todo el imperio. Según la descripción de Daniel capítulo 6, el rey Darío prefería más a Daniel que a los otros gobernantes y sátrapas, dice el verso 3, porque había en él un espíritu superior. Bueno, ese era el resultado de la obra del Espíritu de Dios en el corazón de Daniel. Daniel era un hombre regenerado. Daniel era un hombre que amaba a Dios auténticamente, vivía su fe con absoluta integridad. Y esto no pasa desapercibido a los ojos de los incrédulos, porque esa es la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Esa es la autenticidad de la fe que decimos tener. Y eso es atractivo, porque es algo fuera de lo que la gente sin Dios está acostumbrada a ver. Y eso era lo que Darío vio en Daniel. Era un hombre con una buena actitud, trabajaba con empeño para cumplir sus obligaciones. Daniel era el siervo que no intentaba agradar al ojo, sino a Dios. El rey Darío pensó, dice la palabra, en ponerlo sobre todo su reino. Porque cuando una persona ve a un hijo de Dios verdadero, íntegro, se siente atraído hacia él y puede confiar en él, algo que es tan difícil encontrar en nuestros días. Y dice que el rey Darío pensó ponerlo sobre todo el reino. O sea, Daniel iba a convertirse en el segundo al mando,
en el imperio medo-persa. Un hecho que no pasó desapercibido para sus colegas. Esto me hace recordar la historia de José, cómo Dios le dio gracia delante de Faraón y cómo José ascendió una y otra vez, y dice la palabra que Jehová estaba con él. Yo creo, sin temor a equivocarme, que podemos decir exactamente lo mismo de Daniel. Como vamos a ver en este capítulo, Daniel tenía una sólida relación con Dios. Para Daniel, sus citas con Dios era una prioridad. Él no iba a Dios cuando tenía problemas. Para él, ir a Dios era un hábito, una costumbre, una necesidad, una práctica de todos los días. Y Dios había llenado a Daniel de ese poder, de esa gracia que llenó también a José. Ahora, es innegable que donde hay luz, aparecen los insectos. Usted lo ha visto, enciende una luz y se llena de todo tipo de insectos. Todo tipo de enemigo que viene a tratar de opacar la luz. Y aparecieron los insectos en la vida de Daniel. Porque aunque la luz es atractiva, también despierta la oscuridad. Y también hace que los enemigos de Dios intenten apagarla. Recuerden que esta es una lucha espiritual. No es una lucha que tenemos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la maldad. Y no podemos ignorarla. Por eso necesitamos estar como Daniel, fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza. Ahora vemos que Daniel es perseguido por sus enemigos. Verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Estos sujetos pensaban que tal vez Daniel tenía algo escondido. O sea, a ellos les costaba creer que realmente Daniel fuera el tipo que parecía ser. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un corazón perverso y está acostumbrada a la duplicidad y el engaño, llega a pensar que todos son iguales. Y esto era lo que pensaban estos sujetos. Sin embargo, no pudieron encontrar nada. Dice la palabra, no podían hallar ocasión alguna o falta. Daniel no tenía motivos escondidos. Daniel no tenía una cuenta secreta en el banco del dinero que se estaba robando. No. Daniel era quien era. El mismo Daniel que se mostraba delante de las personas era el Daniel en privado. Y estos sujetos intentaron encontrar algo y no encontraron nada. Imagínense por un momento que su vida es sometida a semejante escrutinio. Piense por un momento que de pronto su vida se convierte en objeto de examen por todo el mundo, que los reflectores públicos comienzan a iluminar sobre usted, que la gente trata de escarbar y escarbar en sus cuestiones privadas. ¿Qué encontrarán? ¿Puedes sentirte tranquilo de que no habrá nada de que te avergonzarías? ¿Estás seguro que tu vida resplandecería como la de Daniel? ¿Que no tienes nada de qué abochornarte si se supiera? Bueno, en Daniel no encontraron nada. Dice la palabra que la razón para esto era que Daniel era ¿qué? Fiel. Era fiel. Y dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Oh, qué tremendas palabras, porque eso es algo de lo que hoy en día se carece enormemente. Muchas personas que están en puestos públicos llevan dobles vidas, y aún creyentes, aún líderes de las iglesias, que se llenan la boca para hablar en nombre de Dios, y cuando están solos cometen todo tipo de acto perverso.
La gran pregunta es, ¿a quién pretenden engañar? ¿Acaso se han olvidado de que Dios está en todas partes? Como el Señor le dijo a los discípulos cuando mandó a orar: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público, porque tu Padre ve lo que haces en secreto. Y ahí está la gran verdad de que Dios contempla todas nuestras acciones, en público y en privado. Imagínense por un momento que de pronto nuestra vida sea sometida a tal examen. Se podría decir de nosotros lo que se dijo de Daniel: ningún vicio ni falta es hallada en él. Bueno, ante el fracaso de su intento, se dieron cuenta que no podían encontrar nada o alguna cosa para acusarle, sino con relación a su fe. Por eso dice aquí: no, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, la idea era: este hombre es realmente un hombre honrado, honesto, íntegro, y solo podemos condenarle en relación a su fe. Eso es lo que la Biblia dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Entonces idearon una falsedad, un engaño. Montaron una trampa perversa. Dice el verso 6: entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Los enemigos de Daniel se unieron en la presencia del rey y le proponen una ley: que todos los que oraran a cualquier dios aparte de Darío durante un periodo de 30 días fueran condenados a morir en el foso de los leones. Bueno, esto era una falsedad. En primer lugar, no todos los funcionarios sabían de este acuerdo. Daniel, el funcionario de más alto rango, el más prominente, no había sido informado, porque la trampa era en su contra. Y entonces vienen con esta idea y la preparan de una manera que se le haga atractiva al rey. Esto es lo que se llama manipulación. Algo que es usado muchas veces para lograr objetivos malvados. Es ese tipo de actitud donde no se muestra el verdadero rostro, las motivaciones escondidas, donde se disfraza la verdadera intención. Y esto fue lo que hicieron con Darío, intentando despertar su ego para que no se diera cuenta de cuál era el verdadero propósito. Ellos hicieron lo imposible para lograr que el rey firmara el edicto. Fíjense el verso 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Según esta ley, después que el rey estampaba su firma, no podía revocar lo que había establecido. Y en un instante llegaría a lamentar semejante firma. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El diablo puede levantar una emboscada en cualquier situación, cuando menos lo esperemos, y puede usar a las personas que menos imaginamos, porque nuestro enemigo es el enemigo de Dios y no descansa
Él no pierde tiempo como nosotros lo hacemos muchas veces. El diablo es el ladrón y la Biblia dice claramente que ha venido para matar y destruir. Esa no es la descripción de alguien que está jugando. El diablo es un homicida. Como dice la palabra, su propósito es destruir, es dañar la vida de los hijos de Dios. Es una guerra, repito, espiritual, y en cualquier circunstancia puede preparar una trampa. Por eso es que el pueblo de Dios debe estar vigilante. Por eso es que tenemos que estar alertas. Por eso es que tenemos que mantener una sólida relación con nuestro Dios. Por eso es que tenemos que dejar de perder tanto tiempo como a veces perdemos. Miren, hermanos, no se trata de que estemos haciendo necesariamente cosas que son malas, sino que no estamos haciendo las cosas que son más importantes. Es una cuestión de prioridad. No es posible que nosotros invirtamos y derrochemos nuestro tiempo en cosas tan superficiales cuando no hemos hecho una administración sabia para cultivar nuestra relación con Dios. La oración y la lectura de la palabra son esfuerzos intencionales que no podemos dejar a las emociones. Es algo que tenemos que proponernos porque eso y solo eso nos va a ayudar a permanecer de pie cuando todo a nuestro alrededor se derrumbe. Eso y solo eso hará más sólidos nuestros fundamentos para cuando soplen los vientos de las adversidades, nuestra casa permanezca. Y por cierto, uno no se prepara para las pruebas cuando las pruebas llegan. No, porque lo que hacemos en medio de las pruebas es reaccionar. Y a veces lo hacemos de la peor forma. Nos preparamos para las pruebas antes. Daniel no se preparó en el foso de los leones. Daniel lo hizo antes. Por eso pudo vencer en el foso. Por eso y solo por eso usted podrá enfrentar las adversidades más duras que lleguen a su vida. Y no será nunca una víctima. No será presa del terror porque sigue con Dios en serio. Y cree que realmente Él ha prometido estar con usted y lo hará. Miren, quiero que observen el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hermanos, esta no es la descripción de un hombre que está reaccionando presa del pánico. Dígame, trate usted de ponerse en el lugar de Daniel y de que usted es víctima de una confabulación tan perversa como lo fue Daniel. Que hay personas que están decididas a destruirle y harán todo lo que esté a su alcance para hacerlo. ¿Cómo reaccionaría? Este no era un provocador. Aquí yo veo en el verso 10 a un hombre respondiendo ante la adversidad. Y hay una gran diferencia, como he dicho otras veces, entre lo que es reaccionar y responder. La reacción no toma tiempo para la reflexión. Es impulsada por las emociones. La respuesta es fruto de la reflexión y es resultado de la voluntad. Una voluntad sometida al señorío de Jesucristo. Y esto fue lo que hizo Daniel. Él no abrió las ventanas para provocar. Él no abrió las ventanas de su cuarto para decir, miren, aquí estoy yo. Ustedes dijeron que no se puede orar a otro Dios. Pues yo lo voy a hacer porque yo soy cristiano, porque yo amo al Dios de los hebreos. No, hermanos, Daniel no era un provocador.
sencillamente abrió las ventanas de su cuarto, porque esa era la costumbre que tenía. Abrirlas, porque estas ventanas daban hacia Jerusalén. Y se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y dice la palabra que como lo solía hacer antes. Para él la oración no era un extintor contra incendios, como lo es para algunos. En medio de las dificultades que enfrentan, Dios mío, ayúdame. O inmediatamente tengo que llamar al pastor para que ore por mí. O tengo que avisarle a tal hermano. O necesito ir al culto de oración. Está bien que en medio de las adversidades busquemos a Dios. Pero el problema es que no se trata de buscarle solo cuando estamos en dificultades. Se trata de ser agradecidos por lo que hace en nuestra vida y seguir buscándole siempre. No podemos ser tan ingratos que cuando Dios contesta nuestra oración se nos olvide. Daniel buscaba a Dios todos los días, porque esa era su vida. Yo he dicho y vuelvo a repetir que una de las cosas que está sucediendo con esta adversidad que enfrentamos hoy del coronavirus y con estos meses que hemos estado en cuarentena, y yo se lo decía ayer a un pastor, una de las cosas que está sucediendo es que cuando en medio de esta adversidad se están realmente manifestando aquellos que verdaderamente tienen sólidos cimientos espirituales. Porque es como la casa. Cuando se edifica en la arena y comienzan a soplar los vientos, la casa se destruye. Y en este tiempo en el que tú, para tener una relación con Dios, no puedes depender, o no tenías que depender de un lugar físico, sino de tu relación con Dios todos los días, personal, y que las predicaciones por internet, los estudios bíblicos los viernes, fueran un complemento. Se ha demostrado que algunos cristianos llevaban una vida simplemente de hábito. Yo no tengo que ser adivino para darme cuenta que ahora, mientras yo estoy predicando, algunos cristianos de nuestra iglesia están haciendo todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con la adoración al Señor. Yo no te estoy mirando, pero Dios sí te está viendo. ¿Cómo es posible que digamos amar a Dios y solo le demos lo que nos sobra? ¿Cómo es posible que digamos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y estén compitiendo con otros señores? Si usted no es capaz de tener una relación con Dios, no diga que ama a Dios. Sea honesto y arregle esa situación. Diga que usted venía a la iglesia bautista del Camino porque tenía la costumbre de venir, porque se le había hecho un hábito, pero cuando sale de la iglesia ni lee, ni ora, ni le predica a otros, y en su hogar vive como todo un mundano. Algo está mal, sumamente mal. Por eso es que Dios muchas veces permite que la adversidad llegue para que en aquellos que verdaderamente hay una fe auténtica, esa fe florezca. Pero en aquellos que hay pura hipocresía, se manifieste también. Sé que hay muchos que están más lejos de Dios ahora que cuando empezó la pandemia. Se han ido acostumbrando a no venir. Bueno, no se podía venir. Pero lo peligroso es cuando tú te acostumbras a no venir. Y comienzas a pensar, bueno, yo para ser cristiano no me hace falta congregarme. Eso es un engaño del diablo, sí hace falta. El que una situación temporal nos haya mantenido fuera de nuestros templos no significa que voy a acostumbrarme. Como dice la Biblia, no acostumbrarse a no congregarse. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tristemente, esto sucede. Cuando Daniel se enteró de que Darío había firmado la ley, no hizo nada fuera de lo normal. Su hábito de todos los días había sido orar a Dios mirando a Jerusalén 3 veces por día. Y eso fue lo que hizo cuando se firmó la nueva ley. Él era fiel, valiente,
sin importar las consecuencias. Hay consecuencias cuando somos fieles, indudablemente, pero estaremos dispuestos a pagarlas. Él era consistente con su vida profesional, o sea, era responsable en su trabajo. Darío lo reconoció. Era consistente en su vida personal, no era un hipócrita. No se ponía a mirar pornografía en la televisión o en el internet o en el teléfono cuando no lo estaban viendo. No, porque Dios nos ve. No se ponía a robar metiendo informes falsos dentro de su informe de gastos en el centro del lugar donde trabaja. No hace informes de impuestos alterados y engañosos. Eso es robar. ¿Y cómo creen que Dios nos mira? Podría seguir con la lista. Era consistente en su vida personal. Era consistente en su vida de oración. Si alguien tenía razón para decir no tengo tiempo para orar, ese era Daniel. Un hombre sumamente ocupado, con el peso de los años sobre su vida. Sin embargo, encontraba tiempo para hacerlo 3 veces al día. Por eso es que Dios defendió la integridad de su hijo. No evitó que Daniel fuera al foso. Pero a través de todos los sucesos que vemos, la mano protectora del Dios del cielo estaba sobre él. Miren la angustia del rey en el verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ese fue el mal que le encontraron haciendo. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Miren esto, él no se llenó de ira. Él no se molestó con Daniel. Él no tuvo la reacción que tuvo Nabucodonosor cuando los jóvenes hebreos se negaron a adorar su estatua. No, en este caso él sintió dolor porque sabía que había caído en una trampa. Y miren lo que hizo y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para hacerlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Llevaron al rey contra la pared. Lo dejaron sin opciones. Humanamente no pudo hacer nada después de haber caído en la trampa para liberar a Daniel. Pero recuerden que el que dice la última palabra es Dios. Daniel fue arrojado al foso. Sí. No importa que te guste ir a un lugar donde te predican cositas bonitas, donde escuchas masajes en vez de mensajes, y que te digan una y otra vez que Dios no quiere que tú pases por adversidades, ni que experimentes dolor. Bueno, en realidad, si Dios no quisiera, nos eximiría de esto. Pero a veces queremos defender el honor de Dios, y el honor de Dios no tiene que ser defendido. Sí, Él nos permite sufrir. Él nos permite pasar por pruebas, porque ya Él hizo todo lo máximo para que nosotros encontráramos una solución en medio de nuestro dolor. Y la solución al sufrimiento humano es Jesucristo, porque el problema que enfrentamos los hombres es el pecado, y el pecado, tenga el nombre que tenga, la única solución que tiene es Jesucristo, no hay otra. Daniel fue al foso. Miren el verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Daniel de pronto
se vio en el foso de los leones. Él no fue al foso por ser un hipócrita, por estar jugando a la religión. La razón por la que fue allí fue por su fidelidad. A mí me gusta cada vez que leo un pasaje intentar imaginar en mi mente el escenario. Y de hecho te recomiendo que cuando estés leyendo la Biblia hagas esto, hagas una pausa, e intentes imaginar lo que estás leyendo, porque así la Biblia va cobrando más vida. Como si estuvieras mirando, digamos, una película. A diferencia de las películas que son de ficción, las imágenes que van a pasar por tu mente son reales. Quizás no como lo imaginas, pero sucedieron. Y como les digo, me gusta imaginarme las escenas. Y esta escena del verso 16 y 17, me gusta imaginármela. Y aquí escribí algo que no lo dice la Biblia, pero es muy probable que haya sucedido. Imagínense a Daniel de espaldas a los leones, en tranquila contemplación con las manos atrás, los leones ordenados en semicírculo a su alrededor, algunos parados quietos, otros caminando lentamente de un lado al otro. Me imagino la expresión del rostro de estas fieras con una mezcla de asombro y confusión. No me resulta trabajoso imaginarlo porque pienso en mi perro, que le encanta el pan. Y nada más que yo saco el pan para tirárselo, él está alerta. Ese perro siempre tiene hambre. Y no es que no le demos comida, es que él come todo lo que le tiremos. Y imagino a los leones así hambrientos, pero también confundidos. La comida estaba parada delante de ellos, pero de alguna manera no podían comer. No podían atacar. Un escudo invisible les impedía el paso a las fieras hacia Daniel. Y esta escena presenta un contraste grande cuando leemos más adelante que los acusadores de Daniel y sus familiares fueron arrojados al foso al siguiente día. Dice la Biblia que los leones los atacaron en el aire y que las víctimas no tocaron el piso. Es probable que estos sujetos hayan dicho, no, eso es porque los leones no tienen hambre. Y entonces Darío probablemente dijo, sí, muy bien, vamos a ver si es cierto. Y los lanzó, verso 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Qué tremendo. Bueno, Daniel en el foso. La Biblia no lo dice, hermanos. Al menos no lo dice directamente. Pero yo me atrevo a pensar que en aquella noche Daniel pudo muy bien haber hasta dormido. Y recuerdo a Pedro, cuando estaba en la cárcel en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que Pedro estaba tan dormido que vino un ángel, lo despertó, pasó las rejas y cuando estaba en la calle se dio cuenta de que realmente estaba despierto, que no era una visión. Quiere decir que Pedro estaba bien dormido. Al día siguiente probablemente lo iban a ejecutar. Y uno se pregunta, ¿cómo puede una persona dormir el día anterior a su ejecución? Solo por la paz que Dios puede dar. Por eso no creo que es exagerado pensar que Daniel pudo descansar, aún rodeado de leones. Mientras el rey Darío, dice el verso 18, miren esto, el rey se fue a su palacio, se acostó sin comer, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey se desveló, los sentimientos de culpa estaban sobre su conciencia, no pudo dormir. ¡Qué contraste!
Y miren el verso 19, el rey se levantó muy de mañana después de haber trasnochado, o sea, no haber dormido, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Bueno, Darío dio la orden que lo arrojaran al foso a Daniel. Y había expresado cierta confianza en el verso 16 cuando dijo: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te libre. Pero la fe del rey no era fuerte. Y como evidencia de su ansiedad durante la noche, las primeras palabras fueron esas del verso 20. Dice que lo dijo con voz triste. Le faltaba la certeza de que Dios había preservado la vida de Daniel. ¿Y qué ocurrió? Verso 21 y 22. Entonces Daniel respondió. Se escuchó una voz, algo que era humanamente imposible. Oh rey, vive para siempre. Verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermanos, ¿se dan cuenta la bendición de una vida íntegra? No se trata de que la integridad es una buena opción, no, es la mejor opción. Cuando usted vive una vida íntegra, santa, en todas partes, usted no tendrá que dar explicaciones. Ni tendrá que preocuparse si la memoria le falla, porque en todas partes siempre dirá lo mismo, porque es la verdad y hará exactamente lo mismo. Dios defendió la vida de su siervo porque su siervo era íntegro. Mucha gente se pregunta por qué tuvo que ir al foso. Bueno, porque Dios así lo quiso. Estaba dentro de los planes de Dios que él fuera a ese lugar. Los jóvenes hebreos que habían enfrentado en el capítulo 3 a Nabucodonosor le dijeron: nuestro Dios puede librarnos del fuego, pero si no nos libra, quiero que sepas, oh rey, que no vamos a adorar tu estatua ni le vamos a servir. Ellos estaban dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Estoy seguro que cuando oramos, siempre oramos: Señor, líbrame del foso. Señor, que no tenga que ir al horno. Sin embargo, por la palabra de Dios, no por lo que otros han inventado, encontramos ejemplos muy claros de que Dios muchas veces permite a sus hijos pasar por terribles pruebas. Miren Hebreos 11, 37 y 38. Bueno, quiero el 36, dice, bueno, si usted mira todo el pasaje, se va a dar cuenta que Dios libró a muchos de estos héroes de la fe de una manera extraordinaria, pero a otros, verso 36, experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Si todavía usted se está preguntando por qué, ahí está la respuesta. Vaya a Corintios, a las cartas de Pablo a los Corintios, y vea allí todo el panorama de sufrimiento que él presenta en cuanto a su vida. Entonces, ¿de dónde han sacado la gran mentira que el Evangelio es solo una vida cómoda, donde Dios te va a conceder todos tus caprichos y jamás derramarás lágrimas? Ese no es el Dios de la Biblia. Si usted cree esas mentiras es porque no está leyendo la Biblia, porque no cree lo que dice la palabra. Sí, muchos cristianos oramos: Señor, protégeme del virus o de cualquier otra enfermedad. Señor, no permitas que tenga cáncer, pero a veces Dios permite que tenga cáncer. O a veces Dios decide: te voy a llevar conmigo a través de esta pandemia.
Porque la voluntad de Dios acepta lo que venga de su mano como bueno, aunque nosotros no lo entendamos. Porque para nosotros lo bueno es estar cómodos. Si Dios nos dejara, nunca nos fuéramos a morir, porque todas nuestras oraciones son: Señor, sáname, Señor, líbrame, Señor, bendíceme a mí, bendice a mi familia. Hemos perdido de vista el verdadero enfoque de la fe bíblica, que es una fe que persevera a pesar de las adversidades. Porque hoy tenemos una y mañana vendrán otras. Si su muerte glorifica a Dios, su muerte a través de una enfermedad penosa, Dios lo permitirá, aunque usted no lo entienda. Pero quiero decirle que aún así no va a perder, porque esa muerte es una puerta para la eternidad, para una vida totalmente diferente, donde no estaremos sujetos a las miserias que hoy enfrentamos. Un sitio donde el Señor dice que no habrá más llanto, más dolor, porque todas las cosas que hoy nos producen eso van a desaparecer. Porque allí estará Él, porque allí no habrá pecado. Y vivimos en un mundo de dolor, sufrimiento y tragedia a consecuencia del pecado. Por eso lo digo hoy nuevamente, nuestra solución no son ideologías humanas. Nuestra esperanza está en el Dios vivo. Si entendemos que algo está mal, la solución no es salir a la calle con carteles protestando. Respeto, pero no acepto, bajo ningún concepto, a aquellos hermanos que ponen más esperanza en los movimientos sociales que en el Evangelio. Sí, el racismo es un problema, como lo es también el adulterio, la mentira. Todos son pecados. Y esos pecados tienen solo una solución: el arrepentimiento y la fe. Algunos dicen: bueno, ¿y por qué la iglesia no habla cuando asesinan a un afroamericano? La iglesia no es que no hable, siempre ha estado hablando. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es sino decir que el hombre es un pecador condenado al infierno? Porque no hay pecados grandes y pequeños. Todos los pecados ofenden a Dios, porque Dios es santo. Somos nosotros los que desde nuestra perspectiva limitada y humana hemos creado lo que algunos han llamado pecados respetables. ¿Saben a qué me refiero? A la mentira, a la ira, a la hipocresía. Llegamos a pensar que esos pecados son menores y que son más respetables que otros. Todos los pecados ofenden a Dios. Todos. Y de la misma manera que a Dios ofende el racismo, también ofende a Dios la mentira. Y vuelvo a decir, no estoy de acuerdo con ese eslogan: las vidas negras importan. Porque creo que delante de Dios todas las vidas importan. Cuando asesinaron hace unos años en el downtown de Orlando, en una discoteca gay, a un grupo de personas, porque entró un terrorista y los asesinó, hicieron exactamente lo mismo. Esto es un problema contra la comunidad gay. Yo no creo que aquello fue un problema con la comunidad gay. Era un problema contra el ser humano. Y era resultado del odio que había en el corazón de ese hombre. De la misma manera que sabe Dios qué había en el corazón de ese policía que asesinó a ese hombre. No, eso no tiene justificación. Pero los cristianos no podemos perder el enfoque. O creemos que de verdad el Evangelio es poder de Dios, o no lo creemos. Yo no me imagino a Jesús haciendo otra cosa que la que hizo. Él se enfocó en el mensaje transformador. Lo hizo Pablo, lo hizo la iglesia primitiva.
Y a veces cuesta. Cuesta. Miren la respuesta de Darío al enterarse que Daniel estaba vivo. Se alegró el rey a causa de él y mandó a sacarlo del foso. Bueno, después mandó a aquellos que le habían acusado al mismo foso. Todo cambió. Dios demostró la fidelidad de Daniel, verso 24, ¿verdad? Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que le habían acusado y fueron echados en el foso. ¿Qué podemos aprender de esta historia, hermanos? Quiero dejar algunos principios. Primero, nos preparamos para la prueba antes que llegue, no en el momento que llega. Daniel no se preparó para el foso cuando estaba en el foso. Por eso yo insisto tanto en que es necesario que nos hagamos el hábito de tener una relación con Dios. No podemos seguir mandándole telegramas a Dios: Señor, bendíceme, Señor, gracias por los alimentos. Necesitamos todos los días hablar con Él de una manera abundante y dejar que Él nos hable a través de su sagrada palabra, y cuando le pedimos que nos hable, Él lo hará. Segundo, adopte un método para orar y leer la palabra. Ya les he dicho, a mí no me funciona estar 3 o 4 horas de rodillas en un rincón, no puedo. ¿Qué me ha dado resultado? Lo que yo llamaría oración conversacional. En cualquier lugar y en cualquier momento estar hablando con Dios. Y pienso que eso era lo que tenía Pablo en mente cuando dijo: orad sin cesar. No hay nada que no podamos hablar con nuestro Dios. No hay preocupación que no podamos poner en sus manos. Él sabe todo. Vas conduciendo tu auto, habla con Dios. Estás haciendo algo, en lugar de ponerte a escuchar música, habla con Dios en tu mente. Cuéntale de todas las cosas que te preocupan. Háblale de todos tus temores. Cuando hagas eso, dejará de temerle a los hombres. Decide tener una cita con Dios todos los días ante su palabra. Y cuando abras la Biblia, ora. Pídele a Dios que te hable. Yo creo firmemente que Dios habla a través de su palabra. Me ha pasado muchas veces. En tercer lugar, no te avergüences de tener una relación con Dios. No importa que otros te juzguen o que te consideren más santo que ellos. Respeta tu tiempo de oración y lectura de la palabra. No dejes que nada ni nadie lo estorbe. El diablo está decidido a no dejarte hacerlo. Te mantendrá ocupado. Me ha pasado. En el momento en que decido voy a leer la palabra, o una llamada o una distracción, y aquí está el gran enemigo. No lea la Biblia en su celular. No la lea en un tablet. Búsquese una Biblia impresa. Apague su teléfono, desconéctese del mundo. Tiene una cita con el Dios vivo. No esperes a que las cosas se compliquen para hacerlo. Respeta tu tiempo. Las llamadas pueden esperar. Los toques a las puertas pueden esperar. Pero Dios no puede esperar. No nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Es tiempo que revisemos lo que estamos haciendo con nuestras vidas y a qué realmente le estamos dando el primer lugar. Debemos creer que Dios es realmente la respuesta con todo nuestro corazón. Si perdemos de vista nuestra misión en la tierra, hermanos, hemos perdido la razón por la que estamos aquí. Daniel vivió más allá de los 80 años porque tenía un propósito Dios con él. Y usted todavía sigue vivo porque Dios tiene un propósito con su vida. Para este tiempo y esta hora estamos aquí. Y por favor, hermano, debes estar consciente de que serás echado en el foso de los leones. Tenemos un león que anda rugiendo alrededor nuestro, buscando a quien devorar, y nosotros dormidos, indiferentes, descuidados, pero Dios no. Y el diablo tampoco. De la única manera que podemos salir adelante es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. De lo contrario, hermanos, no vamos a tener la más mínima posibilidad de salir adelante.
Tengo tentaciones todos los días. El diablo las diseña de la manera más atractiva. Tengo batallas todos los días, pero todos los días tengo que aferrarme al Señor. Con toda honestidad decir, Señor, no me sueltes, no me dejes caer. Ya no se trata, Señor, de que yo me agarre de ti, no me sueltes tú. Pero hay que decírselo, hay que hablar con Él. Recuerden que todo el tiempo que vivimos aquí, nos estamos preparando para regresar a la casa del Padre. Y eso va a ser muy pronto, hermanos. Si aún no tienes a Jesucristo, estimado amigo, considera arrepentirte ahora de tus pecados y entender de una vez por todas que el pecado solo trae destrucción y muerte. El pecado solo trae mal y más mal. Jesucristo ofrece vida y vida abundante. Tú lo puedes recibir ahora. No importa dónde estés. Habla con Dios. ¿Qué tienes que decirle? Con tus palabras pide que perdone tus pecados. Dale gracias por lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Recíbelo en tu corazón. Pídele a Dios que te cambie. Y a ti, querido hermano, mira menos televisión. Pasa menos tiempo en internet. Acuérdate que aquí lo importante no eres tú, es Dios. Y dedica más tiempo a estar con Dios. Yo te garantizo que si tomas esa decisión y te aferras a ella con todo tu corazón, tu vida cambiará. Y muchas cosas en ella cambiarán también. Que el Señor te bendiga.